Compañeros rotarios, quiero expresar en primer lugar mi profundo reconocimiento por el honor que se me brinda una vez más de poder hacer uso de la palabra desde este podio. Curiosamente, lo hice por primera vez hace 45 años sobre esta misma temática, y el que me introdujo fue el escribano Filiberto Ginso Gil. ¿Por qué referirnos al terrorismo? Porque constituye realmente una de las amenazas más ominosas que tiene la humanidad en los tiempos que corren. Wikipedia indica que en el año 2017 existieron 7.227 personas asesinadas por el terrorismo y más de 20.000 heridas. Pero yo estoy absolutamente convencido de que esas cifras aumentarían exponencialmente si se tomaran en cuenta todas aquellas víctimas del terrorismo que no quedan registradas. Basta ver lo que pasa, por ejemplo, en Siria, o lo que está sucediendo en varios países de África, como el caso de Boko Haram, y también por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde existen diversos grupos revolucionarios que secuestran niños y los transforman en soldados o los esclavizan para trabajar en las minas de cobalto. La República que se denomina Democrática del Congo ofrece cifras espeluznantes de 1.250 violaciones por día. Y estoy dando un ejemplo más de lo que significa el terrorismo y la virulencia que cada día se aprecia con mayor fuerza. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me introduje yo en el análisis de esta temática? Y fue por algo totalmente circunstancial. Mi especialidad es el derecho internacional, pero en determinado momento, estoy hablando del año 1971, principios de 1971, me convoca a su despacho el canciller José Antonio Mora Otero, una personalidad de la cual les he hablado en el pasado, un hombre sumamente talentoso, con una trayectoria diplomática impresionante. Había ingresado al Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 23 y ya era un hombre anciano cuando asume nuevamente durante el gobierno del presidente Pacheco Areco. Me llama y dice: mire, González Lapeyre, mire lo que tengo acá. Me muestra un expediente y había una nota de protesta diplomática del cuerpo diplomático. Dice, digo, perdóneme, ministro, ¿de qué se trata? El cuerpo diplomático le exige al gobierno del presidente Pacheco Areco que acceda a las exigencias de los secuestradores a los efectos de poder obtener la liberación del embajador de Gran Bretaña, Geoffrey Jackson, y del ministro consejero de la República Federativa del Brasil, que era Aloysio Díaz Gomide. Es decir, estaba exigiendo el cuerpo diplomático que el presidente, mediante un decreto o una resolución, liberase a cerca de 200 presos que habían sido procesados y condenados en algunos casos por la justicia competente, porque estamos hablando que en aquel momento la República Oriental del Uruguay era un Estado de Derecho. Veo el expediente y me encuentro con que la nota del cuerpo diplomático venía acompañada con un dictamen del profesor Philippe Caillé. Cuando la veo le digo: pero ministro, usted me pide a mí que yo conteste esta nota cuando viene con un dictamen de Philippe Caillé. Yo lo cito todos los días en mi curso de Derecho Diplomático en la facultad. Para mí es la eminencia más grande que hay en el mundo en este momento en Derecho Diplomático. Dice: bueno, usted es profesor de Derecho Diplomático, es consejero jurídico de este ministerio, ¿a quién voy a recurrir? Encárguese usted. Obviamente la posición del presidente Pacheco Areco era la de no negociar, y había que contestar en esos mismos términos. La respuesta que le dio el ministerio sobre la base de una nota que yo redacté fue la de que era verdad que la Convención de Viena 1961
sobre relaciones diplomáticas y la de 1963 sobre relaciones consulares, le otorgan a esos funcionarios lo que se llama la inviolabilidad personal, que implica, por un lado, la inmunidad de coerción. No pueden ser sometidos a arresto, detención o a ningún tipo de coacción. Y, por el otro lado, un deber del Estado receptor de ofrecerles una protección especial. Sobre la base de ese deber de protección especial es que el cuerpo diplomático decía: el gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para la liberación de estos dos diplomáticos que están en las cárceles del pueblo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. En la respuesta yo manifesté, y se incorporó a la nota correspondiente, que el derecho internacional tiene un obstáculo, una valla insalvable, que es la de preservar el Estado de Derecho, que en la República Oriental del Uruguay no existía, y no existe todavía, la posibilidad de indultar por parte del Poder Ejecutivo o de amnistiar mediante la vía de un acto administrativo. Que si el gobierno uruguayo aceptaba el planteo del cuerpo diplomático, quebraba el Estado de Derecho, violaba el principio de separación de poderes, y eso el derecho internacional no lo podía de ninguna manera admitir. Curiosamente, a los pocos días recibí una nota personal de Philippe Cayet y tuvimos un intercambio de posiciones y de argumentos, que terminó cuando le pregunté en una de las notas, y aclaro que todas ellas están publicadas en el primer anuario de Derecho Internacional, publicado en el año 72. Le pregunté cuál era la opinión de él, conforme a su posición doctrinaria, si el movimiento independentista corso secuestraba al embajador de Gran Bretaña y exigía para su liberación que Monsieur Pompidou, que era el presidente de Francia, renunciara. Obviamente no me dio una respuesta, pero las cosas del destino, nos hicimos amigos, al tiempo estuvo en el Uruguay y me brindó el honor de su amistad y de su talento, que en estos momentos me embargan de emoción por recordar a ese gran jurisconsulto que en mi opinión fue el mejor tratadista de derecho diplomático del siglo XX. ¿Cuál es la problemática del análisis del terrorismo? La problemática resulta fundamentalmente de su carácter proteico. Es sumamente cambiante, es muy difícil prever cuáles son los métodos que se pueden utilizar para una acción terrorista. Se ha pretendido a lo largo del tiempo definirla, pero no ha sido posible. ¿Quién iba a imaginar, por ejemplo, que los aviones podían ser utilizados como proyectiles para impactar contra las Torres Gemelas o contra el Pentágono? ¿Quién iba a imaginarse que iban a utilizar vehículos automotores para atropellar multitudes en actos claramente de terrorismo? Eso no estaba legislado y obviamente tampoco se podía incluir dentro de una definición. En estos mismos salones, en los años 1939 y 1940, se llevó a cabo el segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado. En la Comisión de Derecho Penal, el doctor Carlos Alberto Alcorta, que era delegado de la República Argentina, un distinguido jurista, planteó la necesidad de legislar sobre los delitos terroristas. Y el doctor José Irureta Goyena se opuso tenazmente y dijo que el terrorismo constituía una expresión sumamente vaga, es algo aureoleado, dijo, y por ende no se puede definir. Y tenía razón Irureta Goyena. En el correr del tiempo, los especialistas, los tratadistas, fueron convenciéndose que el camino que se debía seguir era el de regular determinado tipo de delitos, determinadas categorías de delitos. Para hacerlo un poco más entretenido el speech que estoy realizando, debo manifestarles que ese año el doctor Mora Otero me pidió que yo redactase un proyecto de convención para presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas a los efectos de calificar de delitos terroristas a los atentados contra los diplomáticos, funcionarios consulares y otros que tuviesen derecho a una protección especial conforme al derecho internacional. Y así lo hice.
me incluyó en la delegación del Uruguay a las sesiones de la Asamblea General, y en la sexta comisión esperé mi turno para poder hablar dentro del lapso tan limitado que se tiene, porque en este momento son 200 los países, son más de 200 los países que integran las Naciones Unidas. En aquella época eran 125, pero antes que yo pudiera hablar, a lo mejor había 20 o 30 que tenían que hablar, y las reuniones se hacían realmente pesadas. El sistema de desarrollo de las exposiciones tiene en cuenta el alfabeto. Entonces, primero tenía que hablar Estados Unidos, después Upper Volta, ahora se llama Burkina Faso, Uruguay y Venezuela. Es decir que yo estaba sentado entre el delegado de Burkina Faso, en aquel entonces, reitero, Upper Volta o Alto Volta, y Venezuela. Y esas largas sesiones y las exposiciones que muchas veces se repetían, los llevó con el venezolano, que era un individuo joven como yo en aquel entonces, a entretenernos contando chistes, ¿no? Y yo veía que el representante de Alto Volta, de Upper Volta o Burkina Faso, que era un hombre alto, delgado, lo voy a poner en la foto si puedo, ahí lo ven al lado mío, era un hombre muy serio, pero en determinado momento empezó a prestar atención a lo que nosotros decíamos. Y se me ocurrió traducirle al francés algunos de los chistes y le encantó. Y se hizo compinche nuestro. Era un hombre muy especial porque tenía cicatrices acá en la cara que le hacen con garras de león cuando llega a la adolescencia y los dientes afilados. Pero en el trato era un hombre que había estudiado en la Sorbona y una cultura realmente excepcional. Lo cierto es que se hizo compinche nuestro y algún día fuimos a cenar juntos y conversábamos y se hizo muy placentera, digamos, la espera para hacer uso de la palabra. Lo cierto es que hago mi exposición, hago un planteo en el sentido de que el proyecto este se remitiese a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y se aprueba en la sexta comisión, pero eso tenía que ser aprobado por la Asamblea General. Y en esas circunstancias me llama George Bush padre. George Bush, que todavía vive, tiene 10 años más que yo, había sido director de la CIA y en ese momento era el embajador representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Me invitó a almorzar, me dijo, mire, a nosotros nos interesa el proyecto que usted presentó, pero para que usted tenga éxito en su planteo necesita el voto del grupo africano, grupo regional africano. Sin los votos africanos esto no va a prosperar. De modo pues que muévase en ese sentido. Entro a averiguar cómo hacía para contratarme con el grupo regional africano, quién era el presidente, quién era Siso. Lo invito a almorzar a Siso y le dije, mira, a ustedes este tema no les interesa, pero si me conseguís el voto de tu grupo me vas a hacer un gran favor. Y así fue, me obtuvo el voto del grupo africano, la Asamblea General lo aprobó, lo remitió a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en el año 1973 las Naciones Unidas, la Asamblea General, aprobó una convención para prevenir y reprimir los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, es decir, conforme al derecho internacional, que tuvo su base y su punto de partida en aquel modesto proyecto que yo presenté. Eso hizo que siguiese vinculado a la temática del terrorismo. Después estuve en la Comisión Especial de Naciones Unidas en el año 73 y ahí pude apreciar lo siguiente. Había países que estaban a favor de combatir el terrorismo, había otros que estaban en contra y había otros que estaban a favor siempre y cuando se exceptuase de los alcances que tenía la calificación de terroristas a los movimientos de liberación nacional. Eso le da la pauta de las dificultades que existía, a lo que se agrega todo el carácter proteico y cambiante del terrorismo. Lo cierto es que el tiempo fue generando nuevos proyectos, nuevas ideas. Recordemos los atentados de los años 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, atentados terribles que nos marcaron a todos
los latinoamericanos por sus efectos tan crueles y que todavía siguen dando lugar a la determinación de los responsables. Pero lo que fue enormemente trascendente fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono tuvieron enormes consecuencias porque allí sí se generó una conciencia internacional de la necesidad de actuar dura, firme y activamente en contra del terrorismo. A nivel europeo se había aprobado en 1978 la Convención Europea en materia de terrorismo, pero dentro del sistema interamericano los esfuerzos que se habían realizado hasta hace pocos años habían resultado infructuosos. Y un poco al influjo de lo acontecido en el 2001, empieza a movilizarse la maquinaria del sistema interamericano, se efectúan distintas conferencias. Yo tuve el honor de presidir la delegación uruguaya que participó en ellas, era ministro del Interior nuestro compañero el doctor Didier Operti, así que se dan cuenta que estaba muy bien apoyado por ese amigo rotario. Lo cierto es que en el 2002 se aprueba la Convención Interamericana para la Prevención y la Represión de los Actos de Terrorismo. Esta convención entró en vigencia para el Uruguay en el año 2006 y tiene algo realmente interesante, y es que no define qué se entiende por terrorismo. Dice: a los propósitos de esta convención se entiende por delito, es decir, por delito terrorista, aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación. Y entonces ahí se empiezan a explicitar las convenciones de Montreal, La Haya y Tokio para prevenir los atentados contra la aviación civil internacional, la Convención de Naciones Unidas de 1979 sobre toma de rehenes, las convenciones para prevenir los atentados contra la navegación marítima, la convención que tiene que ver con el lavado de activos y financiación del terrorismo, la convención que refiere a la utilización de materiales explosivos, material nuclear, etcétera, etcétera. Y tiene una particularidad la convención, que se aplica aún esos instrumentos internacionales a los que se refiere el artículo 2 de la Convención Interamericana, hacen vinculante al Estado que ratifica la Convención a todos esos tratados, salvo que el Estado que no quiere estar vinculado, en el momento de efectuar el depósito, haga reserva de la Convención correspondiente. Y fíjense en detalle, el Uruguay nunca ratificó la Convención de Naciones Unidas del año 1979 sobre toma de rehenes. Pero cuando deposita su ratificación a esta Convención Interamericana sobre Prevención y Represión del Terrorismo, no hizo reserva. De modo pues que la Convención sobre toma y secuestro de rehenes es vinculante para la República Oriental de Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que un gobierno que estuvo constituido por personas que habían perpetrado esta clase de ilícitos aprueba una convención que los lleva a calificar a esos delitos como delitos terroristas. Ahora, volviendo al tema de la tipología del terrorismo, yo insisto en las dificultades para una definición. Luis Jiménez de Azuda, un famoso penalista español que dictó cursos en nuestra Facultad de Derecho en la década de los 50, decían que es un crimen o una serie de crímenes que persiguen provocar o generar una alarma generalizada a través de la utilización de medios de estrago. Pero esta es una definición que no alcanza a prever todas las situaciones que se pueden generar. Es decir, puede ser una definición provisoria, pero no es suficientemente comprensiva. De allí a la necesidad de ir por categorías de delitos. En lo que es personal, efectúa una clasificación de tipo geométrico. Digo que el terrorismo puede ser vertical u horizontal. Puede ser vertical de arriba hacia abajo y es un terrorismo insurreccional.
Y puede ser de arriba hacia abajo, es el terrorismo de Estado. Pero también puede ser un terrorismo horizontal, de un Estado que lo practica en otro Estado, como el caso, por ejemplo, de Vietnam sobre Camboya, para recurrir a un elemento histórico. Pero insisto en la necesidad de tomar medidas para la prevención y represión del terrorismo y, en ese sentido, apoyar los esfuerzos que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han establecido, mediante una resolución de la Asamblea General, toda una estrategia que se debe seguir para lograr la cooperación de los servicios de inteligencia, de los sistemas legislativos y judiciales entre los Estados para la prevención de este flagelo. Y ha establecido una oficina especial de lucha contra el terrorismo. Y sobre todo, en esa acción de cooperación que es fundamental, es indispensable preservar los derechos fundamentales. Ese es el requisito necesario en el combate contra esta amenaza tan terrible que se ha cernido sobre la sociedad en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque si se utilizan los mismos métodos de los terroristas, se desprestigia la acción. Pero además se generan circunstancias que con frecuencia determinan que un Estado de Derecho que no ha combatido como correspondía la actividad terrorista se transforma en un régimen autoritario. Nietzsche, el famoso filósofo alemán, decía que cuando se combate a monstruos hay que tener mucho cuidado en no transformarse en uno de ellos. Cuando miramos el fondo del abismo, el abismo nos mira a nosotros. Por eso que insisto en la necesidad de no transformarse en monstruos en la lucha contra el terrorismo, utilizar todos los procedimientos que el derecho internacional nos permite y ser conscientes de la necesidad de una cooperación cada vez más estrecha entre los servicios de inteligencia, los servicios policiales y las acciones que pueden desarrollarse a través de las Fuerzas Armadas de distintos países. Muchísimas gracias.